CADE Ejecutivo 2015. El Perú necesita cambios para seguir creciendo. Nos acompañan en Cambios para Crecer Mediana y Gran Empresa como expositores Janine Belmont, presidente ejecutivo de Yambal Internacional; Julio Luque, presidente de Métrica; y Fernando Zavala, CEO de Unión Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston. Los Zavala están acaparando los paneles hoy día. Señores, dejamos con ustedes a Janine Belmont y conduce la sesión Juan Carlos Tafur. Un aplauso para ellos y comenzamos. ¿Voy yo, Juan Carlos, o vas tú? No, tú directo. Suerte, suerte. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Muy buenos días y gracias a IPAE y al CADE por invitarnos, por ponernos a los expositores un poco más de estrés del que ya tenemos. Quisiera contarles y hablar, donde en este foro la mayoría son hombres, que esa no es necesariamente mi zona de confort. Estoy acostumbrada mayormente a hablarles a muchas mujeres empresarias, a hablarles sobre temas emocionales, motivacionales, hablarles de cómo desarrollar sus propios negocios y de cambiar sus vidas. Y fue con esa misión, la de cambiar vidas, que comenzamos en el Perú hace más de 40 años. El sistema de venta directa con productos cosméticos y de billutería. Y decidimos ser, años más tarde, una empresa internacional, mayormente latinoamericana. Hoy tenemos presencia en 10 países, 5 plantas de producción, 2 en Perú, 2 en Colombia y 1 en Ecuador. Y más de 500.000 de consultoras, mujeres espectaculares que buscan mejorar sus vidas y las de sus familias. Es desde esa experiencia que hoy les quiero hablar. ¿Qué necesitamos para internacionalizarnos? Básicamente, se necesitan muchas cosas, pero por temas de tiempo, solo quisiera resaltarles las 3 más importantes. Pero es importante tomar nota que todo esto se hace luego de haber formado una base económica sólida. ¿Qué se necesita? Primero, productos y un modelo de negocio totalmente relevantes. Se necesita adaptación y flexibilidad. Y se necesita, en tercer lugar, una plataforma corporativa estratégica o un hub. Quiero hablarles de los productos y de modelo de negocio. Es fundamental contar con productos de la más alta calidad. Y para ello se requiere trabajar con los mejores insumos y materias primas. Necesitamos tener acceso a proveedores locales e internacionales y asegurar importaciones a precios competitivos. Y ojalá pudiésemos contar con más proveedores locales para que así podamos reducir nuestros tiempos de entrega, que cada día se hace más importante. Asimismo, mucho acceso a tecnología y maquinaria de avanzada. De esa manera también nuestras plantas, centros de distribución son de clase mundial. Y acá le decía a Verónica cuando me la encontré en el break, una de las cosas fundamentales para tener productos de clase mundial es la inversión en investigación y desarrollo. Una empresa peruana que quiere ser competitiva tiene que invertir en investigación y desarrollo, en innovación. En nuestro caso, les puedo hablar de nuestro caso únicamente, hemos decidido poner nuestros centros de innovación fuera del país con la idea de estar más cerca con las tendencias mundiales. Tenemos un centro de desarrollo de cosméticos en Estados Unidos, tenemos el Centro de Investigación y Desarrollo de Billutería en Nueva York
Y últimamente hemos adquirido un nuevo centro de investigación en ingredientes en Francia, con la idea de desarrollar mucho más ingredientes y moléculas andinas para que nuestros productos también tengan una historia más peruana y más latina. También es importante, con esto de alguna manera les quiero contar, es trabajar mucho el modelo de negocio. Para nosotros tenemos dos piezas fundamentales, nuestros productos y el modelo de venta directa. Es fundamental estar constantemente revisando y actualizando la propuesta de valor que tengamos en nuestro modelo de negocio y asegurar que ésta siempre sea atractiva para los mercados donde estemos, maximizando la ganancia de cada uno de los actores involucrados. Con eso entiéndase empresa, fuerza de ventas y cliente final. Algo que también es muy importante es la participación que tengamos en gremios locales e internacionales, para que de alguna manera estemos coordinando los esfuerzos con nuestros pares locales. El segundo punto, y quizás uno de los más importantes, es el tema de adaptación y flexibilidad. No les puedo contar lo importante que es este punto. Es la historia de todos nuestros días. Siempre tenemos sorpresas, siempre tenemos cambios en las reglas de juego. Lo bueno, siento yo, es que los empresarios peruanos hemos aprendido y somos realmente resilientes, creativos y rápidos. Les puedo dar algunos ejemplos. En enero del año pasado, el gobierno de uno de nuestros países en los que operamos, con mercadería en las fronteras, nos cierra las fronteras de la noche a la mañana. ¿Cuál es la solución? Después de un par de semanas tratando de negociar, y eso no le pasa solamente a nuestra empresa, es de alguna manera un tema político del país, deciden darnos cupos para importar y nos piden comprometernos con una producción local. En 4 meses tuvimos que volver a montar una planta de cosméticos que 2 años antes, ante los cambios que sentíamos que estaba atravesando Latinoamérica, habíamos decidido cerrar para buscar más eficiencias y centralizar nuestra manufactura. Otro ejemplo que vivimos, y como les digo, esto es de todos los días, es cuando Venezuela le cierra las fronteras a Colombia, implementando restricciones a los productos sobre el origen colombiano. Tuvimos en ese momento que cambiar toda nuestra producción de Colombia a Ecuador para poder abastecer el mercado venezolano, cosa que al poco tiempo vuelven a cambiar. Y así la lista podría continuar. El tema nomás es que tenemos que ser adaptados si es que queremos mantenernos en los mercados que operamos. Un punto muy importante es la capacidad de escucha a cada uno de nuestros grupos de interés. Debemos valorar la diversidad, incorporar las ideas de cada uno de los mercados locales e incluirla en la estrategia global de la empresa. Otro punto, el tercero que les mencionaba, es tener una plataforma corporativa. Para internacionalizarse es vital contar con una plataforma estratégica, un hub que contemple lo siguiente: un solo modelo de negocio, tener un solo manejo de nuestra marca y de la cultura organizacional, con lineamientos claros, y tener una plataforma tecnológica unificada. Todo esto es con el objetivo de generar sinergias y facilitar la gestión del negocio. Y por último, tener líderes y equipos de trabajo comprometidos con esos objetivos para poder asegurarnos que tengamos esa estrategia corporativa. Y por último, no menos importante, es un tema de gestionar la sostenibilidad en todos los mercados donde operemos. Si queremos poder demostrar y ser un ejemplo, tenemos que dar el ejemplo con nuestras plantas, nuestro sistema de trabajo y mantener la sostenibilidad.
Quisiera compartir con ustedes por qué el Perú resulta estratégico para que las empresas desarrollen las plataformas corporativas aquí. Para nosotros, tuvimos muchos intentos de decidir dónde íbamos a poner nuestra corporación. Incluso decidimos en un momento dado en hacerla en Estados Unidos. Lo hicimos. Y les puedo decir que fue uno de nuestros mayores fracasos. El tema cultural tuvo gran impacto. De alguna manera no estábamos nosotros presentes donde estaba el hub. Y por ende, una de las cosas más importantes sí fue decidir traerlo al Perú, donde estábamos los que manejábamos el negocio, donde teníamos el know-how del negocio y de aquí salir hacia el mundo. Y aparte de eso, que eso es un tema quizás muy interno, es el tema de lo que el Perú nos tiene y nos viene ofreciendo para que podamos considerar tener plataformas corporativas en nuestro país. El país en los últimos años ha atravesado un contexto muy favorable. Tenemos, como todos sabemos, crecimiento económico, inflación controlada, estabilidad social, jurídica para las inversiones. Siempre podemos buscar más, podemos buscar menos, pero en el fondo podemos operar. La posición geográfica es privilegiada. La importancia de la red de tratados y acuerdos comerciales con las economías del mundo ha sido extraordinario. La CAN, TLC con Estados Unidos, APEC. Facilidades que estamos teniendo para importar y exportar. Les puedo decir que si comparo con otros países donde estamos, el Perú es, no les diría un paraíso, pero el Perú es nos ayuda muchísimo en estos temas. Un punto muy importante es el perfil del trabajador peruano. Es realmente extraordinario la clase trabajadora que tenemos en nuestro país, obreros, fuerza de ventas con quienes podemos trabajar. Y por último, toda la situación que ha sucedido en los últimos años sí nos ha ayudado y ha venido y ha retornado talento y hemos podido también traer talento extranjero que quiera venir a vivir a nuestro país. ¿Qué necesitamos mejorar para que más empresas peruanas se internacionalicen? Básicamente, simplificación administrativa y eliminación de barreras burocráticas, mayor y mejor infraestructura y conectividad, mayor seguridad, firmeza en el cumplimiento de los tratados internacionales y que no nos cambien tanto las reglas del juego, flexibilidad laboral que incentive la producción y la formalización, ejecutivos altamente capacitados y con experiencia internacional, y creación de un régimen tributario que incentive el establecimiento y continuidad de plataformas corporativas. Quisiera cerrar mi presentación diciéndoles que siempre se puede esperar cambios, pero que está totalmente en nosotros, empresarios peruanos, adaptarnos, ser flexibles, salir adelante y trascender. Hemos tenido grandes años de crecimiento y estoy segura que retomaremos el camino. Tenemos un gran país con un valioso capital humano y cada día demostramos nuestras ganas y capacidad de salir adelante, de trabajar con ética y conquistar el mundo. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Yanín. Vamos a escuchar ahora por el mismo lapso a Julio Luque, presidente de Métrica. ¿El PowerPoint lo pone alguien? Correcto. Bueno, buenos días, muchas gracias. El comité organizador me pidió que analice qué es lo que tenemos que hacer para reactivar las inversiones en todo lo que se han llamado modelos de negocio para atender esta nueva clase media de la que tanto se ha hablado ayer e inclusive hoy en la mañana. Y a eso me voy a dirigir y vamos a intentar hacerlo brevemente. Creo que hay algunas discrepancias sobre cuál es el tamaño real de la clase media. Yo creo que la cifra más realista es esta que ven ustedes de Ipsos en pantalla, donde dice básicamente que entre el 2005 y el 2015, en estos 10 años, la clase media, el ABC completo pasó de 23 a 38% de los hogares del Perú. A quien le parezca que el porcentaje no es tan impresionante, hay que recordar que estos son 1.400.000 hogares que se incorporaron a la clase media
alrededor de 6 millones de personas que hoy son clase media que no lo eran hace 10 años. Y el sector privado, la verdad que no hizo esperar su reacción y sus inversiones. Hay una serie, yo voy a mencionar algunos, pero hay muchos más de sectores enteros que comenzaron a destinar inversiones, propuestas, empresas a atender las necesidades de esta clase media. Lo más visible seguramente ha sido el retail moderno. Todos hemos visto cómo pues, supermercados, tiendas por departamentos, centros comerciales se han empezado a expandir por todo el país. Si hace 10 años alguien nos hubiese dicho que ciudades como Huánuco, Pucallpa, Cajamarca iban a tener dos, no uno, 2 centros comerciales cada uno, nos hubiera parecido un imposible. Bueno, pues eso está ocurriendo hoy y esperemos que siga ocurriendo. El otro sector que de alguna manera se alineó muy rápido con este nuevo segmento fue el sector inmobiliario. También basta, yo creo, pasearse por algunas zonas de Lima y de ciudades de provincias para ver cómo le ha cambiado la cara a distritos, no sé, Caraballo, Santa Clara, de manera muy impresionante. Otros digamos que podría ser menos aparente, que se han beneficiado. El sector hotelero, también se habló de turismo esta mañana. Hace 10 años todos los planes de negocio de hotelería estaban dirigidos al turista extranjero, al turismo receptivo. Hoy importantes cadenas de hoteles a nivel nacional reciben casi la mitad de sus ingresos del mercado porque hay una clase media que consume, que viaja y que está ocupando. La educación, un poco más recientemente, pero también ha entrado con fuerza, en este caso educación escolar, que es el ejemplo que estoy mostrando, donde se están haciendo inversiones para dar educación de calidad, exigente, bilingüe, digamos, en pensiones que varían entre los 100 y 130 dólares y que están al alcance de esta clase media. Y solo para mencionar un ejemplo más y pasar a qué hay que hacer, el tema de salud, más incipiente, recién empezó lamentablemente porque, en fin, el freno ha sido evidente después, pero también, no lo mismo, hacer cadenas de clínicas, de centros de atención de salud, a precios asequibles para que esta clase media pueda atenderse. Realmente, no quería mencionar más sectores por tema del tiempo, pero transporte aéreo también es interesante la evolución que ha tenido, también basado en esta clase media, restaurantes, consumo masivo en general. Es evidente que en los últimos 10 años no solo hubo este crecimiento de clase media, sino una cantidad de inversión enorme en atender estas necesidades de clase media. La pregunta es, ¿esto se ha detenido? Y ustedes saben que la respuesta es sí, se ha detenido. Voy a mencionar solo un ejemplo, porque no puedo pasar por todos los sectores. De verdad que de repente es el más dramático, pero vale la pena para entender. Este es lo que ha pasado en el sector inmobiliario. Estas son la venta de viviendas nuevas en Lima Metropolitana en los últimos años. Venía como un avión hasta el 2012. En 2012 se vendieron 24.000 viviendas nuevas en Lima Metropolitana y después la caída ha sido, como ustedes ven, espeluznante, por decir de alguna manera. Este año, con suerte, y es una proyección un poco optimista, vamos a llegar a 13.000 viviendas nuevas. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué algo que venía tan bien puede frenarse de una manera tan impresionante? Solo para descartar, no vaya a ser que alguien piense, bueno, más madurado, hemos topado, se ha acabado la necesidad insatisfecha. Es evidente que no es así, ¿verdad? O sea, todavía hay millones de hogares en el Perú que requieren viviendas bien implementadas, bien diseñadas. Entonces, ese no es el caso. Otra cosa que podríamos usar es decir, todos los países de América Latina hemos sufrido el embate de lo que ha pasado externamente, pero Bogotá, una ciudad un poco más pequeña que Lima, similar en poder adquisitivo, sigue vendiendo 40 o 50.000 viviendas al año. ¿Por qué en Lima se venden 13.000? No es un tema de que no hay demanda, evidentemente hay demanda. Otro ejemplo para demostrar que no es un tema de demanda es lo que pasa en la comercialización de alimentos y bebidas. A pesar de que a todos nos parece que hay supermercados por todos lados y en cada esquina, la verdad es que, de acuerdo a Kantar, tan solo el 18% de la comercialización de alimentos y bebidas en el Perú se realiza en el canal moderno. Promedio de Latinoamérica es 47% y una vez más, en este caso, solo le ganamos a Bolivia. La otra explicación podría ser, no, el ruido político, se ha deteriorado la confianza del consumidor, la confianza de los empresarios, han dejado de invertir. Yo creo que esto ha tenido un impacto, sin ninguna duda, y en consecuencia es algo que no se debe descartar, pero desde mi punto de vista no ha sido el impacto principal. Y es importante decir esto, porque esto quiere decir que una vez recuperemos un poco el optimismo y la confianza, no van a regresar las inversiones en este sector de manera importante, porque el real problema, el principal problema es otro.
Y ese real y principal problema es, por encima de todo, la informalidad. La informalidad tiene un efecto tremendamente, en general para el país, temas de recaudación, pero para este tipo de negocios y empresas es realmente crítico, por dos razones. Bueno, más de dos, pero dos principales. La primera, la informalidad saca del mercado de crédito a la gran mayoría de consumidores. 7 de 10 peruanos no son sujetos de crédito porque viven en la informalidad. Muchos de estos modelos de negocio se basan en la posibilidad de financiar a esta clase media para que pueda adquirir bienes y servicios. Bueno, simplemente mientras sigamos teniendo los niveles de informalidad que tenemos, eso no va a ocurrir en ese enorme sector. El otro factor, la competencia desleal. El problema, a ver, lo bueno del impacto de estos sectores en el país es que son los sectores que más utilizan personas. En la mayoría de estos negocios, no puedo entrar en detalles por el tiempo, pero yo diría que como promedio el 50% del costo operativo es personal, es gente. Cuando hablamos de retail moderno, son decenas de miles de trabajadores que tiene cada empresa, formalizados con acceso a salud, con acceso a pensiones. Pero eso hace, cuando tú tienes una estructura de costos tan marcadamente, digamos, anclada en el tema personal, recursos humanos, que la competencia desleal del informal, que no paga ningún tipo de derecho laboral, que no tiene ningún sobrecosto, sea simplemente muy difícil de remontar. No les voy a... todos conocemos los datos, ¿no? 7 de cada 10 peruanos son informales laboralmente. Solo 3 de cada 10 peruanos están en una planilla y gozan de los beneficios y derechos laborales. Pero hay un dato inclusive mucho más crítico, mucho más significativo que creo que vale la pena conocer. Según la encuesta nacional de hogares del INEI, 87% de los hogares del Perú recibe ingresos informales. Solo 13%, casi un poco más de 1 en cada 10 hogares reciben sus ingresos enteramente del sector formal. Entonces, realmente es un cáncer, pues, muy complicado y muy avanzado. Y como digo, mientras no se resuelva, va a ser difícil entrar. ¿Cómo se produce este fenómeno de la competencia desleal? Porque alguien podría decir, pero ¿cómo puedes pretender que un pequeñito negocio informal compita con esta gran empresa? Bueno, McKinsey hizo este estudio hace, la verdad, 6 o 7 años. Lamentablemente no estudió el Perú, pero estudió Brasil, Turquía, varios países. Es un ejemplo de Brasil, donde mostraba qué pasaba cuando una cadena de supermercados formal adquiría una pequeña cadena de supermercados informal. En Brasil hay cadenas de supermercados informales que es notable, ¿no? Entonces la adquiría, al mes siguiente la productividad de ese negocio crecía en 32%. O sea, brutal. ¿Por qué? Mejor gestión, mejor manejo de inventarios, mejores técnicas, le metían tecnología al negocio. 32%. Ese 32% de crecimiento en productividad no era suficiente para comenzar a pagar todas las regulaciones, beneficios laborales, impuestos que no pagaba ese adquiriente. ¿Qué pasaba en conclusión? 33% más de productividad y la utilidad del negocio se evaporaba, pasaba de 4 a básicamente break-even o 0.1% sobre las ventas. En consecuencia, queremos reactivar las inversiones que, como más o menos he intentado demostrar, realmente se han frenado de manera importante para atender esta nueva clase media emergente y darle productos y servicios que se merecen. Solo para mí hay una respuesta, y que es hacer la reforma laboral ya. Si no se hace la reforma laboral, y yo no quiero minimizar lo demás, si hacemos la reforma del Poder Judicial, si invertimos, todo eso está muy bien, pero este tipo de negocios solo van a crecer si se hace una verdadera reforma laboral. ¿Qué significa una verdadera reforma? ¿Y por qué reforma laboral, digamos, versus una tributaria? Primero yo creo que bueno, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Aquí el señor Zavala seguramente tuvo su plan de reforma laboral cuando fue ministro, Lucho Carranza tuvo su plan. Bueno, en este gobierno no sé si tuvieron planes, pero todo el mundo ha tenido planes. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Lo que se necesita es un líder que la haga. Nada más, así de sencillo. Y es fácil de implementar y muy fácil de fiscalizar. Miren, tú puedes, no debes, pero puedes esconder inventarios, esconder ventas, agrandar mermas, pero no puedes esconder a la gente. Fiscalizar una reforma laboral es muy fácil. Simplemente hay que
sobrecostos, dejarlos en lo que debe ser, digamos, los derechos laborales de los peruanos. Sueldo mínimo, vacaciones pagadas, permiso pre y postnatal para las mujeres, y lo que es, por supuesto, cobertura de salud, cobertura pensionaria, y al día siguiente exigírselo a todo el mundo. Aquí tenemos este problema de los chiquitos no importan, vamos a ir todo contra los grandes. Y lo único que estamos haciendo es agrandando el gap que hay entre la formalidad y la informalidad. Yo sé que todos sabemos esto, sé que no les estoy contando una novedad, pero creo que ya llegó la hora de exigir que esto ocurra. Ante la pregunta que me hacía el comité organizador, ¿cómo reactivar las inversiones en el sector que atiende clases medias emergentes? Una sola respuesta: reforma laboral. Yo sé que no se va a hacer en los próximos meses, pero yo creo que es una exigencia. Al que gane 100 días para hacer la reforma laboral, ni un día más. Gracias. Muchas gracias Julio. Vamos a escuchar ahora por el mismo tiempo a Fernando Zavala, CEO de Unión de Cervecerías Peruanas, Bacus y Johnson. Bueno, buenos días con todos. Gracias primero a IPAE por la invitación. Me han invitado a hablar sobre cuáles son las propuestas desde la empresa privada, gran empresa, para reactivar la inversión, para promover la inversión en el Perú. Y bueno, a diferencia de Julio, que trajo una idea, yo he traído 5. Vamos a ver cómo me va con el tiempo. Y les cuento que acá he incluido pues todos mis 10 años de experiencia en el sector público y los 10 en el sector privado. Y es más, he traído algunas cosas que les puedo decir que hace 10 años, cuando trabajaba en el Ministerio de Economía, no me hubiera atrevido a proponer, pero creo que hoy el Perú es distinto y hoy creo que también necesitamos medidas urgentes. Mi exposición no se va a centrar en hablar de lo bueno, creo que lo bueno ya lo hemos conversado, creo que Moisés Naim ayer nos ha aplaudido, nos ha felicitado. Yo voy a plantear qué es lo que se necesita para retomar las sendas del crecimiento. Hay 3 slides que voy a darles en términos de cuál es el diagnóstico. El primero para mí es el fundamental, inversión privada y Producto Bruto Interno. Y podemos hacer una serie de 20 años o podemos hacer 8 trimestres como están aquí. El indicador líder, el anticipado del crecimiento del Producto Bruto Interno es la inversión privada. Hoy tenemos inversión privada que está decreciendo con respecto al año pasado. Entonces, si no hacemos algo para reactivar esta inversión privada, lo que vamos a tener es un nulo crecimiento en el futuro. Por eso es lo que hoy les voy a plantear, cómo hacer para retomar ese crecimiento y qué puede hacer el siguiente gobierno en términos de acciones concretas. El segundo tema, como diagnóstico, es el tema de las reformas estructurales, los índices de competitividad, cómo nos volvemos más competitivos. A diferencia de los cuadros que ya se han presentado, acá lo que he hecho es poner la diferencia del mejor momento, el mejor año en los últimos 5 años versus cómo estamos hoy. La mala noticia es que solo estamos en un pilar, sofisticación del mercado financiero, mejor que en los últimos 5 años. En todos los demás pilares hemos decrecido, ya sea 5 puestos, 21 posiciones, 3 puestos, etc. Así que no solo tenemos que crecer, sino que tenemos que crecer de forma competitiva, mejorando la productividad. Y la tercera filmina de diagnóstico es que el contexto no va a ser fácil. Ya sabemos, la economía internacional no está creciendo. Según datos de apoyo consultoría, el empleo formal el próximo año solo va a crecer 0.5%. Y quizás lo más preocupante es la pobreza monetaria. Habíamos tenido casi 15 años de reducción de pobreza a niveles de 60 a 22%, y hoy podríamos decir que puede ese indicador estar estancado. Y lo más complicado, ya lo mencionó ayer la presidenta de CADE, hay 10 millones de peruanos que han salido de la pobreza, necesitamos que más millones salgan de la pobreza, y si no hacemos algo en términos de inversión privada, ese indicador se puede detener. Para eso, planteo algunas propuestas. Quiero que vean los temas en rojo primero, que para mí son los facilitadores. Creo que Julio mencionó el primero, el liderazgo político. Necesitamos gobiernos, gobernantes que realmente tengan la convicción de que ese modelo único de desarrollo que hablaba justamente Elena Conterno ayer se dé. Y eso significa que la inversión privada es la que realmente puede generar empleo.
Dos, necesitamos claridad en las políticas. Y no claridad en políticas en términos del corto plazo, sino realmente esas políticas de largo plazo. Necesitamos ese líder que nos diga las políticas son estas y necesitamos la confianza, que es el tercer punto que menciono. Necesitamos un shock de confianza. Es decir, qué propuestas tangibles, quiénes además son las personas que van a llevar a cabo esas políticas en esos primeros 100 días que para nosotros creemos es clave se den en el próximo gobierno. Ahora voy a pasar a explicar mis principales iniciativas en estos 5 grandes rubros: eliminar barreras burocráticas, reducir informalidad, fortalecer instituciones del Estado, un Estado del servicio del ciudadano y las políticas de crecimiento. Un primer gran tema, barreras burocráticas. Y acá les quiero poner este gráfico que tiene 2 dimensiones: la informalidad y el grado de barreras burocráticas. Perú marca muy fuerte en ambas. Es más, yo creo que la sobreregulación y las trabas es lo que finalmente te genera esa informalidad. Y es que lo que ha pasado es que los trámites, procesos e instituciones se han multiplicado en los últimos años. Yo hace 18 meses, un poco más de 18 meses, regresé al Perú, tuve 5 años fuera. Y regresé a trabajar en Bacus. Lo que me encontré es instituciones como INDECI, como DIGES, etcétera, con mucho más poder y mucho más regulaciones. Me encontré con nuevas siglas que no conocía o que se habían cambiado. De la DISCAMEC pasamos a la SUSCAMEC, había la SUNAFIL, e instituciones o siglas que no conocía como la UEFA, el OGANI, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que también encontré en Bacus es, antes había un grupo de 3 o 4 abogados que veían todos los temas de Indecopi. Estamos hablando de que podríamos estar hablando de más de 12 personas. Se había triplicado el número de personas que tenían que lidiar con los trámites ante el Estado. Y obviamente también proliferaban asesores que nos ayudaban a cumplir con esos trámites. ¿Qué es lo que planteo? Aquí hemos puesto una lista grande de propuestas. Yo me enfocaría en 3. Una, estandarización de los TUPAS y realmente aplicar los silencios administrativos positivos. Una reforma que se hizo a mitad de los 90, pero que hoy, 15, 20 años después, hemos dado marcha atrás y que se podría implementar fácilmente. 2, lo mencionó Michael Duncan en el panel anterior, un gobierno digital. Ya el mundo está yendo a lo digital. Podríamos tener formatos, podríamos tener firmas digitales. La información realmente se podría compartir. Tercero, este es un tema que realmente creo que es importante, es la implementación obligatoria del análisis de impacto regulatorio. Tenemos regulaciones que salen todos los días, ya casi no las entendemos. Necesitamos un organismo, puede ser un Ministerio de Economía fortalecida, puede ser la Presidencia del Consejo de Ministros, pero necesitamos funcionarios capaces que estén realmente evaluando esas regulaciones. Tiene que haber una evaluación ex ante, antes que salga la regulación, pero además que se tenga poder de veto. 2, si ya salió la regulación, hay que evaluarla después de 2 o 3 años, como se hace en el sector privado con los proyectos. ¿Funcionó, no funcionó? Y que se pueda ese mismo órgano proponer la derogatoria. Y tercero, necesitamos, antes que salgan las normas y cuando ya está la norma implementada, espacios de consulta entre el sector privado y el sector público. Algo que hoy no estamos teniendo. El sector privado conoce, está en la cancha, son los empresarios finalmente los que aplican o los que reciben esa regulación. Tenemos que tener la posibilidad de compartir nuestras ideas y nuestras propuestas. Un segundo tema, lo voy a pasar rápido porque ha sido el tema central de julio, informalidad y corrupción. Y para mí la verdad que estos 2 temas están íntimamente relacionados. Más trámites, más trabas, más burocracia, más discrecionalidad y eso te lleva a corrupción y a informalidad. Miren el cuadro de la derecha, como en los últimos 8 años, en términos de índice de corrupción, hemos pasado de 70 a 85 en términos de los países más corruptos. Ahora, ¿qué se puede hacer? Uno, comparto totalmente la propuesta de Julio, creo que tenemos, yo no hablo de flexibilización, yo digo, tenemos que adecuar el régimen laboral a los nuevos tiempos. No lo hubiera dicho cuando trabajé en el Ministerio de Economía, pero sí, creo que necesitamos ciertos incentivos que nos ayuden a formalizar. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque hoy realmente crear puestos formales se ha encarecido de forma importante. 2, necesitamos sanciones efectivas. Eso necesitamos una reforma en el
y quizás, ¿por qué no proponerlo? Una Procuraduría Anticorrupción más fuerte e independiente. 3, necesitamos respaldo político para todas esas medidas que se van a iniciar. Y 4, necesitamos un sector privado que nos ayude a promover valores para asegurar que tenemos menores índices de corrupción. El tercer gran tema son cómo promover instituciones fuertes en el Estado. Y ustedes pueden ahí, otra vez los índices, los rankings, estamos muy mal. No tenemos un sistema judicial confiable. Lo peor de todo es que si tú le preguntas a la gente qué es lo que quiere el siguiente gobernante, te va a decir dos cosas. Son las top two box. Corrupción, 44%, y delincuencia, 43%. Antes era el tema de empleo, antes era el tema de pobreza. Hoy lo que quieren es que disminuya la corrupción y disminuya la seguridad, la inseguridad, es decir, la delincuencia. ¿Y qué proponemos ahí? 2 temas para fortalecer estas instituciones. 1, gente. Al igual que en el sector privado, necesitamos gente para llevar a cabo las reformas, necesitamos gente para llevar a cabo y ejecutar los planes que se puedan tener. Necesitamos sistemas de contratación adecuados para el sector público, necesitamos que haya gente, además, que se le pague bien en el sector público. Y tercero, también necesitamos sistemas que promuevan la meritocracia. 2, reforma de las instituciones. Ahí tengo la larga lista, ya no sabía por dónde empezar, pero si me preguntan por dónde empezar sería el Poder Judicial, pero después pasaría por Policía y así seguimos a varias instituciones. Creo que al final del día lo que necesitamos es predictibilidad en las decisiones de las instituciones públicas. 3, para promover inversión privada, dar un marco estable, sí necesitamos simplificar nuestro sistema tributario. Tenemos que armonizar lo que está pasando en el mundo. Nosotros competimos finalmente de cara hacia un inversionista con cuáles son nuestros sistemas tributarios, si es complejo y cuáles son las tasas. Así creo que sí vale la pena revisar nuestro sistema tributario hacia futuro. Es un sistema tributario que se reformó a principios del 90, han pasado muchas cosas y tenemos que actualizarlo. El cuarto tema, un Estado al servicio del ciudadano. El tema de educación ya lo conocemos, no voy a entrar al tema de educación porque tenemos un panel en la tarde que va a tocar el tema. Voy a hablar un poco de seguridad ciudadana y descentralización. Como conversábamos ayer, se confundió el tema de descentralización. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que pensaba necesitamos descentralizar y eso se entendió como necesitamos 3 niveles de gobierno, necesitamos gobiernos regionales, consejeros, etc. Lo que estaba pidiendo la gente finalmente era servicios cercanos, servicios de salud, servicios de educación y seguridad. Así que creo que lo que se tiene que hacer de forma rápida es reformar el proceso de descentralización. ¿Y qué necesitamos ahí? Fortalecer el órgano rector y sancionador del Poder Ejecutivo. Que los ministerios sean nuevamente los que dictan las políticas en salud, en educación, en seguridad. 2, necesitamos acreditar y fortalecer los gobiernos subnacionales. Necesitamos cerrar esas brechas en términos de capacidades. Seguridad ciudadana no lo voy a tocar hoy. Mi quinto tema, crecer. Y ahí lo que creo que necesitamos es un shock de crecimiento. Ya no es suficiente que simplemente se respeten las políticas macro que implementaron en gobiernos anteriores. Lo que necesitamos son políticas de crecimiento. Si no, vamos a retroceder. Y ahí planteo 4 cosas. 1, recuperar la confianza empresarial. Tenemos que tener líderes confiables en instituciones económicas clave. Necesitamos más bancos centrales, menos cosas como la que pasó en la Superintendencia de Banca y Seguros, y necesitamos ese compromiso de crecimiento. Necesitamos priorizar proyectos. Tenemos ciertos proyectos. Tenemos proyectos, por ejemplo, para hacerse como el metro, la Javier Prado, la ampliación del aeropuerto, longitudinal de la sierra. Lo que necesitamos es asegurar que tenemos los mecanismos para ejecutarlos. 2, también tenemos proyectos en cartera en el sector privado. Llámese Conga, Tía María, proyectos complicados. Pero lo que necesitamos es dinamizar la ejecución. Realmente necesitamos acompañamiento del sector público para llevar a cabo esos proyectos. Y finalmente, en términos de esta idea de shock de confianza en el tema económico, necesitamos hacer uso eficiente de nuestros recursos públicos. Y eso yo le llamo invertirlos en infraestructura social. Tenemos los recursos, tenemos
identificado a quién debemos darle esos recursos. Tenemos al MIDIS y tenemos proyectos en electrificación, en telefonía, en caminos. Tenemos los mecanismos como APP y obras por impuestos. Realmente lo que necesitamos es la voluntad de ejecutarlos. No es solo el sector público el que necesita seguir en este camino y hacer estas reformas. Creo que hay un rol del sector privado importante de acompañar. Yo le llamo contribuir a las reformas, eso es proponer y acompañar. 2, trasladar nuestras mejores prácticas empresariales al sector público. Y 3, ojalá se dé el mecanismo que podamos también contribuir con capital humano. También planteo participar en política, pero en las políticas públicas, no en la política. No se trata de los empresarios postulando. Sí creo que tenemos nosotros los empresarios rol de financiar los think tanks, fortalecer los gremios empresariales, ser portavoces de las reformas. Creo que, como planteó Martín, esa contribución a los partidos políticos es importante, participar activamente en la agenda pública y promover los valores desde el ejemplo. Mi última filmina para terminar. Me encontré con mi colega Lucho Carranza y estábamos en discusión si él había creado esta filmina o si yo la había creado. Le doy el beneficio a él, pero la idea está ahí. ¿Qué podemos hacer? Ya lo hemos dicho. Ahora, ¿qué significa ese crecimiento? Si crecemos al 6%, en CADE de 2027, podemos venir aquí y decir, oye, alcanzamos ese PBI per cápita de un país rico, si crecemos al 6%. Sin embargo, si seguimos como hoy, no vendremos el 2027, sino vendremos el 2044. Es decir, en 28 años, y diremos, bueno, no hemos avanzado lo suficiente. Creo que tenemos las ganas del sector privado de realmente cumplir y venir aquí en 12 años de decir, ya tenemos ese PBI per cápita de un país rico. Gracias. Muchas gracias a Fernando Zavala. Sí. Nos quedan pocos minutos, la maldición del break nos ha complicado la agenda, pero vamos a tratar de ajustarnos al tiempo para no complicar al panel siguiente. Lo que sí he tenido que hacer es volar algunas preguntas. Yanín especialmente me dijo que no se las haga, como por quién van a votar el próximo año, qué opinan de las agendas de Nadine, en fin. Esas preguntas no las vamos a formular, pero no podemos evitar algunas inquietudes políticas, estamos en un CADE electoral. Y la pregunta desde afuera del sector empresarial es si no creen ustedes que hay una suerte de sobrereacción respecto de la eventual incertidumbre que esta elección genera. 2 datos para aterrizar el tema. Estamos a puertas de una 4ª elección democrática por primera vez en la historia de la República y adicionalmente ninguno de los principales candidatos propone banderas antisistema, anticapitalistas y se agrupan mal que bien en lo que en términos de categorías podemos identificar como 5 candidatos de la derecha. ¿Por qué tantos nervios? Esa es un poco la pregunta. ¿Por qué tantos nervios en el sector empresarial? Obviamente hay razones, pero quisiera escuchárselas a ustedes, en el orden que quieran. Bueno, yo empiezo porque no estoy de acuerdo con tu diagnóstico. Yo creo que los nervios son los 8 meses que faltan para las elecciones. Yo creo que el sector empresarial mira con cauteloso optimismo, digamos, el proceso, porque creo que queremos cambios y esperamos que el próximo que venga haga los cambios. Yo siento que no hay tanta preocupación con eso y de verdad creo que lo que hay es cierta angustia con los meses que faltan para las elecciones. Esa es mi visión. Sí, si vemos ahora las estadísticas, digamos, el Producto Bruto Interno, digamos, estamos por debajo del anterior o de los últimos años y la aprobación también va bajando. Creo que hay un cierto esperanza de decir, oye, quizás el próximo, con una elección interesante, con un gobernante interesante, que venga con esta idea de liderazgo político, shock de confianza y reglas claras, rápidamente se cambie esa tendencia en términos de expectativas empresariales, de expectativas del consumidor y rápidamente pueda tener un crecimiento, un impacto en la inversión y eso en el crecimiento. Yo diría que más estamos expectantes de lo que va a pasar. Juan Carlos, en mi caso yo les diría, de alguna manera la economía la que nos ha frenado un poco. O sea, es el sentir que la economía, no está creciendo como estábamos esperando crecer. Por ende, ciertos proyectos sí se tienen que dilatar en el tiempo. ¿Qué pase con la parte política? Estoy de acuerdo contigo. O sea, queremos cambios por un lado, pero por otro lado no va a cambiar mucho.
Estamos más bien sí expectantes de que haya cosas más positivas, pero es la parte económica, por el lado nuestro, que sí ha afectado algunas de las inversiones, que no es solamente Perú, lo vemos a nivel internacional, precios de petróleo, digamos, precios de commodities más bajos, que sí afectan. Claro, porque a colación de esto se escuchan opiniones o interpretaciones al más alto nivel. Estoy hablando inclusive a nivel del presidente de la República, donde se queja él más bien de los empresarios, diciéndoles o dejando transmitir el mensaje de que son muy engreídos, ¿no? Entonces un poco más que quieren respiración boca a boca, y cito textualmente al presidente de la República, para invertir. Y la inquietud de él y de buena parte de la clase política es ¿por qué no invierte si están dadas todas las condiciones? Para empezar, ¿es verdad que están dadas todas las condiciones? A ver, yo, No sé si- yo lo que creo es, yo creo que el sector privado está listo, y no solo para avanzar, sino para correr, ¿no? Pero volviendo quizás a la presentación de Martín Pérez ayer, ¿no? Lo que necesitamos es esa cancha, y esa cancha esté bien pintada, que no nos cambien pues los tamaños de los arcos, ni las dimensiones de la cancha, que el árbitro sea justo, etc. Entonces, yo creo que si se dan las condiciones, yo creo que estamos listos para avanzar. Tengo el caso de Bacus. Bacus en general, nosotros invertimos 400 millones de soles todos los años. Pero nos ha pasado, ¿no? en los últimos años, que no hemos podido llegar a esa cifra de inversión. Y no es porque no teníamos los recursos, sino muchas veces no nos dieron el permiso para construir el centro de distribución. No nos dieron el permiso después de instalada la obra, o otras cosas. Entonces, creo que hay ciertas limitantes que no nos permiten avanzar o invertir al nivel que quisiéramos. Y creo que de lo que se trata es ver qué podemos hacer, sector privado, sector público, para realmente sacar de la cancha las trabas y poder realmente crecer nuevamente. Yo creo que simplemente evidencia la desconexión de la realidad que hay, digamos, entre algunos gobernantes y lo que está pasando. No tengo más que comentar. Sí, yo tampoco, creo que tampoco. Básicamente es Porque un poco la pregunta va en el sentido de que muchos políticos creen que los empresarios en el fondo lo que están pidiendo es retornar a un esquema de privilegios legales, casi como una suerte de un programa juntos empresarial, digamos, ¿no? Que reciban subsidios del Estado. Y sería bueno que los políticos escuchen que de parte de los empresarios no es eso lo que se pide, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros, si vemos condiciones favorables, vamos a invertir en el Perú. Creo que todos estos últimos años la tendencia ha sido favorable, se ha invertido mucho más, ha venido capital extranjero al país, pero es dadas las condiciones que teníamos. No necesitamos del gobierno, o sea, no hemos necesitado ningún proyecto adicional. Hemos invertido y seguiríamos invirtiendo y vamos a seguir invirtiendo. Ahora, Ricardo Vega Llona, que está por ahí en algún lugar, yo siempre cito una frase que él soltó a propósito hace muchos años del intento de estatización de la banca, donde se identificaba que el gobierno entonces le daba un golpe a la nueva oligarquía peruana, a los grandes grupos empresariales, y él nos ponía los pies sobre la tierra diciendo que en verdad en términos comparativos nuestros grandes empresarios no eran más que turroneros de esquina, digamos, ¿no? Eso obviamente ha cambiado, además estamos aquí en el panel con dos representantes de dos mega empresas, pero sin embargo sí se mantiene la inquietud, ¿por qué no hay más mega empresas en el país? A propósito también de lo que ayer señalaba Moisés Naim, en el sentido de que había demasiadas empresas bonsai en el Perú. ¿Por qué creen ustedes, desde su propia experiencia y desde la experiencia de Julio, más de investigación, que esto no ocurre en el Perú? Bueno, yo primero en aclaración del comentario de Ricardo, para no... Eso lo hizo, si mal no recuerdo, al final del primer gobierno de Alan García, donde así quedaron las empresas peruanas, digamos. O sea, creo que no repetiría, estoy seguro que no repetiría ese comentario ahora. La verdad es un tema de timing. Si tú ves, Juan Carlos, a ver, nosotros, o la empresa peruana como la conocemos hoy, se comenzó a hacer en el año 92, 91, 93, después de la reforma. Chile llevaba 10 años de reformas de mercado, de gobierno pro mercado. Colombia nunca tuvo la famosa década perdida, tuvo un problema tremendo de violencia, pero siguió teniendo gobierno pro mercado. México tampoco. Entonces nosotros hemos empezado a jugar el partido pues, en la mitad del segundo tiempo. Yo creo que hay que darle tiempo a que eso termine de ocurrir. Hoy yo creo que tenemos una gran ventaja. Algunos de esos están comenzando a retroceder, notablemente al sur. Y yo creo que eso nos da una gran oportunidad de seguir tomando la delantera.
Y después creo que ya hoy hay muchas empresas peruanas que por capitalización de mercado, por tamaño, por internacionalización, como la que dirige Yanin, sin ninguna duda, ya están en las grandes ligas de Latinoamérica, pero hay que esperar más tiempo. Nosotros perdimos 20 años. Del 70 al 90 fue golpe, golpe y más golpe, digamos, y el 92 se comenzó a trabajar. Bueno, hay que seguir. Esa es mi visión. En el caso de ustedes, Yanin, Fernando, que tienen la experiencia interna de las propias empresas en las que trabajan, ¿hay limitaciones estructurales, hay problemas legales que impiden esa proliferación de megaempresas, creen ustedes? A ver, era lo que les decía. Yo creo que una de las cosas es ser flexibles. ¿Hay problemas? Sí. Podemos hacer una lista y lo hemos escuchado a Fernando, a Julio y todos los anteriores. ¿Hay mejoras que podemos hacer? Claro que sí. Pero por otro lado, sí ha habido condición. Creo el hecho que ha crecido la clase media en nuestro país de la manera como ha crecido en los últimos años nos ha ayudado a todos. El consumo ha crecido de la clase media, se ha estancado ahora último, pero de alguna manera nos ha ayudado a crecer. Entonces, que las empresas no pueden crecer, yo lo dudo. O sea, creo que somos testimonios vivos de haber podido crecer en los últimos años y que no somos ningunos bonsáis. Sí, yo comparto la idea, ¿no? Yo creo que sí tuvimos 20 años perdidos, pero en los últimos 25 años realmente hemos tenido crecimiento, nos hemos puesto al día. Es más, tenemos un bono demográfico positivo, así que yo creo que lo que se viene es importante. Lo que venimos a decir hoy es hay que seguir en ese camino, hay que promover la inversión privada porque realmente podemos seguir con esta dinámica tan interesante que hemos tenido. Yo sí creo que los 5 próximos años son súper importantes, ¿no? O crecemos haciendo reforma, la de segunda generación que mencionó Moisés, o nos podemos estancar. Así que yo sí creo que es importante que este nuevo gobierno empiece fuerte, con políticas claras y con reformas. Yo tengo un pronóstico político respecto a lo que ocurriría en el Perú si es que no se hacen las reformas. Yo creo que en el próximo CAE electoral vamos a tener a Antauro Humala discutiendo con Verónica Mendoza a ver cuál de ellos gana la segunda vuelta, pero yo no sé si ustedes son tan apocalípticos en el sentido de creer qué pasa si no se hacen las reformas de las que en el CAE se habla sostenidamente a lo largo de los años. ¿Qué pasa si el próximo gobernante no se atreve, no se anima o no tiene las cosas claras y no emprende esas reformas? ¿Cuál es el escenario que ustedes visualizan? Nos seguimos yendo para atrás, como de alguna manera sí hemos retrocedido. O sea, lo que se ha avanzado en el último tiempo, hay ciertos retrocesos, Fernando también lo decía, mucho más legislaciones, crecimiento de nuestras estructuras internas, que tienen que soportar toda la parte legislativa, abogados, tributario, nuevos entornos. Entonces sí creo que habría un retroceso. Creo que sí se tiene que escuchar y una de las cosas que debería hacer el gobierno es escucharnos a todos. Hay una de las grandes cosas que hizo el presidente Uribe en Colombia es escuchar a su gente. Creo que lograríamos grandes cosas si podemos unir más al sector público y el privado para ver todas las trabas y cómo podemos seguir saliendo adelante. Julio, Fernando. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si no se hacen esas reformas, vamos a tener a esos dos y de repente alguno aún peor. Porque yo creo que hay una capacidad de flotar en el tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, se podía más o menos flotar 5 años, la inercia te ayuda, pero estos 5 años la inercia ya no da. O sea, o se hacen estas reformas básicas, se vuelve a impulsar, o yo creo que en 5 años realmente vamos a estar muy, muy complicados y ahí sí comparto tu diagnóstico totalmente. Yo creo que hemos tenido suerte de tener esos 5 candidatos que más o menos son centro-derecha, como dices tú, pero también es cierto que hemos tenido viento a favor en los últimos años, ese viento a favor ya no lo vamos a tener, así que ahora comenzamos a vernos que tenemos ciertas falencias. Si no las atacamos, vamos a tener ese pronóstico que tú mencionas. En tu caso, Fernando, tú has sido ministro de Economía, Julio y Yanin tienen mayor experiencia en el sector privado, pero quisiera preguntarle su diagnóstico personal respecto de las tasas de crecimiento. Ricardo Lago me decía que ni siquiera haciendo las reformas podríamos crecer a tasas cercanas al 4% o más. ¿Ustedes mantienen una expectativa de ese rango o son más optimistas que los analistas económicos? Yo soy más optimista, yo sí creo, ahora conversaba también con Renzo Rossini, etcétera. Oye, el próximo año, sin hacer mucho, vamos a estar en niveles de 4%. Yo sí creo que si se hacen cosas,
y adicionalmente tenemos el bono demográfico. Pero si hacen estas cosas, yo sí creo que podríamos estar hablando niveles de 5% nuevamente. Ya lo hemos hecho. Y es más, no solo en los últimos 10 años, en los 90, acuérdate, también estuvimos en tasas de crecimiento entre el 93 y el 98 antes de la crisis, por encima del 6%. Entonces yo sí creo que sí podríamos llegar a niveles de 5% si se hacen las cosas correctas. Yo totalmente de acuerdo, acá, aparte que él es mi gurú personal, con lo cual le voy a hacer caso, pero yo creo que se puede crecer. He leído a los principales economistas del país en los cuales creo diciendo que crecer entre 4 y 5 no debería ser un problema. Crecer más del 5 ya representa retos mayúsculos, pero me parece que entre 4 y 5 no deberíamos tener problemas. En tu caso, Yanin, ¿la corporación se suma a la apuesta por la desaceleración o crees que hay posibilidad de una dinámica que permita tener tasas mejores? O sea, yo quisiera creer ese 4 o 5%, me encantaría. Si comparto con el resto cuál es por lo menos la proyección para nosotros del próximo año, no la veo tan positiva. Quisiera, siempre vamos a seguir apostando, tenemos años en el país, pero no la veo tan positiva. Creo que lo que nos ayudó también mucho a crecer en los últimos años es el entorno mundial, y el entorno mundial está complicado. O sea, el Perú no ha crecido solo. El Perú, ¿por qué crecimos? Porque el entorno mundial nos ayudó, precios de commodities, en fin, no es tan positivo. Entonces, sí, de alguna manera quisiera ser, soy positiva en general, pero no tengo esos números en mente. Pero Juan Carlos, yo sí te diría que también es importante comenzar a dejar de ver solo el PBI, porque lo que está pasando, y estoy de acuerdo que dicen 4%, pero el consumo ya no está creciendo a ese ritmo. Hugo Santamaría lo ha dicho ya 20 veces, el empleo formal no está creciendo. Sin crecimiento de empleo formal, y vuelvo pues a mi rollo de la reforma laboral, no va a haber crecimiento de consumo. Entonces no solo tenemos que crecer el PBI, tenemos que crecer el consumo privado y tenemos que crecer el empleo formal para que todo funcione. Y eso se puede hacer, pero hay que tener la convicción de hacerlo. Y quizás ese indicador más importante es el de empleo formal hoy, Sí. y hay que mirarlo. Y eso finalmente se genera si es que hay mayor inversión. Entonces creo que el tema de inversión es clave y cómo la traemos, ¿no? Hay que tener en cuenta además el riesgo político y el grado de combustión política que podría generar lo que ayer Moisés Naín también, vuelvo a citarlo, mencionó, ¿no? La posibilidad de que esta nueva clase media emergente retroceda a los niveles de pobreza. Sería muy complicado, ¿no? Ahora, en general, se habla mucho, y ustedes lo han señalado también, de los procesos de desburocratización, desregulación, de eliminar la permisología, la tramitología. Puntualmente le dan tanto peso en la proyección futura de la economía y de las inversiones privadas, y si pudiesen contarnos alguna experiencia personal de que ponga en evidencia lo kafkiano que puede llegar a ser el Estado peruano. Bueno, a mí cuando he regresado me han pasado varias, ¿no? Yo me fui, en Bacus había un edificio y ese edificio tenía 2 escaleras. Llego y había la misma cantidad de gente, después de 5 años, etcétera, pero ya no nos pedían 2 escaleras, sino 3 escaleras. ¿Por qué? Nadie sabe. Todos los sistemas contra incendio también teníamos que renovarlos. Digesa nos pedía puertas especiales en nuestro centro de distribución que hace 5 años, o sea, había un centro de distribución con 35 años y nos pedían ahora puertas adicionales, inversiones adicionales, trámites adicionales. Me siguen pidiendo el acta de constitución, copia del acta de constitución de Bacus, de 1889. Es decir, le saco la copia al pergamino y lo pongo en el file, cuando ya ya todo está automatizado, etc. Entonces, realmente hay temas burocráticos que no te dejan avanzar. Por eso, para mí, esta propuesta de implementación del análisis de impacto regulatorio y que haya un órgano dentro del Estado que realmente pueda evaluar ex ante estas regulaciones y ex post y proponer derogatorias y que además hay ese mecanismo de consulta con el sector privado, tenemos que implementarlo porque hoy realmente es muy difícil y han proliferado los trámites. Yo la mejor que tengo, aunque creo que justo la están o la acaban de cambiar para bien, era en este proyecto de colegios en el que de alguna manera participo, una regulación que prohibía tener actividades de educación inicial, o sea, nidos, a menos de 500 metros de hoteles. Entonces, claro, uno se pone a pensar qué idea habrá tenido el funcionario que redactó eso. Y claro, ya dice, bueno, seguramente usaba los hoteles para, en fin, fines no turísticos. Pero después te pones a empezar y dices, pero si es eso, uno debería prohibir que haya educación secundaria cerca de los hoteles y no el nido, que no va a pasar nada, digamos. Bueno, tienes de esas. Creo que, por cierto, eso se está cambiando, aunque a una vez se lo exigen. Pero yo ahí sí quería hacer un comentario. Yo creo que hay
y si hubiera tenido más tiempo hubiese hablado. Yo creo que hay algo muy poderoso contra eso en el Perú, que se llama la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Yo creo que otra cosa, junto con la reforma laboral que debería hacer el próximo año, es potenciar, crecer. Hacen un magnífico trabajo, pero me parece que son 5 personas y un secretario técnico. Porque yo creo que impedir que los funcionarios públicos, no siendo peyorativo, pero creo que es su naturaleza, hagan y creen normas es un imposible. Lo que tienes que tener es un equipo de gente con escopeta matando esas cosas. Y eso es lo que esa comisión. Son muy buenos, pero claro, hoy se demoran 2 años porque tienen 30.000 casos. Yo creo que en vez de 5 yo haría, pues no sé, pondría 10 comisiones de 5 personas con sus secretarios técnicos que se dediquen a cazar todas esas normas y a irlas eliminando. Eso me parece que sería muy bueno porque definitivamente es un impedimento muy importante al crecimiento. En tu caso, En nuestro caso, de verdad, el tema de permisologías, y eso lo vemos cada vez. Queremos invertir en nuevas oficinas, invertimos, ponemos los muebles, todo listo. 4 meses esperando permisos para que la gente pueda adaptarse. Esos son gastos innecesarios que tenemos en el sector privado. Otro, queremos montar nuestro centro corporativo aquí en Perú. Tenemos el terreno, se han presentado permisos, pleitos entre una municipalidad y otra. El terreno vacío, más de 1 año. En fin, a ver, lidiamos con eso, vivimos con eso, pero sí nos traba. Ahora, en términos literarios, ya para ir concluyendo, hay una moda por escribir estos libros de 10 lugares para conocer antes de morir, con qué hombre o mujer le gustaría ir si estuviese 1 año en una isla desierta. No les voy a preguntar eso, pero sí, si tuviesen que elegir una reforma, solo una reforma de las tantas que se plantean en términos institucionales o las denominadas reformas de segunda generación, ¿cuál elegirían como prioridad? Bueno, yo planteé 5, pero si tengo que quedarme con una, yo creo que es transversal, es el tema de gente. ¿Cómo hacemos para tener la mejor gente que realmente pueda hacer la reforma judicial, el planteamiento de flexibilidad laboral, etcétera? Necesitamos mejor gente en el sector público y los que están ahí también capacitarlo. Yo creo que gente, igual que en el sector privado, es lo que hoy necesitamos, y gente motivada y con liderazgo y que quiera hacer las cosas. Bueno, mi respuesta es evidente, porque yo solo propuse una. Pero te voy a dar una razón más. Es la reforma que se hace más rápido y que beneficia a más peruanos de manera inmediata. Tú haces esa reforma y en 6 meses tienes mucha más gente sujeto de crédito, mucha más gente con capacidad de consumo, mucha más gente teniendo vacaciones, mucha más gente teniendo cobertura de salud. No entiendo por qué no se hace. ¿Qué les diría? Bueno, concuerdo con ustedes. De todas maneras, el tema es gente. Si queremos crecer como país necesitamos gente, y un tema donde podría ayudarse muchísimo es el tema de educación. O sea, necesitamos plataforma de ejecutivos más preparados, de profesionales más preparados. Entonces, de ahí también nace el tema de educación. Entonces, va de la mano parte laboral, pero sí la parte educativa que necesitamos mejorar y tener mejores profesionales y poder seguir haciendo más empresa en el Perú. Se nos fue casi el tiempo, pero quedará espacio o tiempo para una pregunta final. ¿Por quién van a votar el próximo? No, mentira, no les voy a hacer la pregunta. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Muchas gracias.